Buenos días y bienvenido a Invertir el Tiempo. Este es el episodio número 8 titulado Deuda pública y privada. En este podcast hablamos de economía e inversión, porque la mejor inversión es el tiempo que dedicas a entenderlas. Hoy vamos a sumergirnos en una palabra que, la verdad, vemos por todas partes, y casi siempre viene acompañada de adjetivos un poco alarmantes. Récord, histórico, insostenible. Sí, asusta un poco. Exacto. Hablamos, por supuesto, de la deuda. Genera mucho respeto, a veces incluso miedo, pero creo que pocas veces nos paramos a entenderla de verdad. Y para empezar, a mí hay una idea que me parece que nos puede servir de guía. La deuda no es buena o mala por sí misma, es una herramienta. Totalmente. Y entender cómo funciona es, la clave para descifrar por qué los países parece que están siempre endeudados, por qué se repiten las crisis y, en fin, cómo se muere el dinero en el mundo moderno. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico de todo. Cuando hablamos de deuda, ¿qué es exactamente? Pues a ver, la definición es bastante más sencilla de lo que parece. La deuda es simplemente usar un dinero hoy con la promesa de devolverlo en el futuro. No tiene más misterio. Un acuerdo en el tiempo. Eso es. Siempre hay un prestatario, que es quien pide el dinero, y un prestamista, quien lo da. Se podría decir que es una forma de traer el futuro al presente. Te permite utilizar hoy recursos que en teoría vas a generar mañana. Empecemos entonces por la que nos toca más de cerca, la que manejamos en nuestro día a día, la deuda privada. Exacto. Es la que asumen las personas, las familias, las empresas. Los ejemplos son los que conocemos todos. La hipoteca para comprar una casa, el préstamo para el coche. O un crédito de una empresa para crecer. Justo, el crédito que pide una pequeña empresa para comprar maquinaria y expandirse. Es la deuda que forma parte de nuestra vida económica. Y aquí está la clave, porque la percepción general es que endeudarse es malo, una señal de que no llegas a fin de mes. Pero, ¿cuándo es realmente útil esta herramienta? Lo fascinante es que no solo es útil, es que es fundamental para el crecimiento económico. Piénsalo así. Una empresa que quiere expandirse no espera ahorrar durante 10 años para construir una nueva nave. Claro, no puede. Pide un crédito, la construye ahora y empieza a producir y a contratar gente de inmediato. Y lo mismo con una hipoteca, supongo. Nadie podría comprar una casa al contado esperando ahorrar toda la vida. Precisamente, accedes a una vivienda hoy que de otra forma sería casi inalcanzable. En esencia, la deuda es buena cuando se utiliza para invertir en algo que, a largo plazo, va a generar más valor o te va a proporcionar un bien fundamental. Es una palanca. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y cuándo se cruza la línea? ¿En qué momento esa palanca se convierte en una trampa? El peligro aparece cuando se ignoran varias señales de alarma. La primera, y la más evidente, es cuando la deuda no financia una inversión, sino un gasto corriente, un gasto recurrente. O sea, usar la tarjeta de crédito para pagar la compra del supermercado cada mes porque el sueldo no llega. Exacto. Eso es un síntoma claro de que algo no funciona. La segunda línea roja se cruza cuando esa deuda depende totalmente de que los tipos de interés se mantengan muy bajos. Una hipoteca variable, por ejemplo. Claro, si tienes una hipoteca variable y los tipos suben de golpe, lo que era manejable deja de serlo. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el más importante. La deuda se vuelve peligrosa cuando tus ingresos no crecen lo suficiente como para pagarla con comodidad. Y ahí empiezan los problemas serios. Ahí es donde empiezan los impagos, las quiebras y, si le pasa a mucha gente a la vez, pues tenemos las crisis financieras. Vale, eso tiene todo el sentido a nivel personal o de una empresa. Pero la cifra que siempre vemos en las noticias, la que asusta de verdad, es la de la deuda pública. Estamos hablando del mismo juego, pero con muchísimos más ceros. ¿O las reglas aquí son distintas? Es una pregunta excelente porque, aunque la lógica es parecida, las reglas del juego son muy diferentes. La deuda pública es la que asume el Estado. Vale. Y lo hace por varios motivos. Para financiar el gasto público normal, sanidad, pensiones, carreteras, para cubrir un déficit. Cuando se gasta más de lo que se ingresa. Eso es. Y también, muy importante, para estabilizar la economía en momentos de crisis, inyectando dinero, como vimos durante la pandemia, por ejemplo. ¿Y cómo lo hace? ¿Va el presidente del gobierno al banco a pedir un préstamo? No exactamente. El mecanismo principal es emitir lo que se conoce como bonos y letras del Estado.
En la práctica, es como si el Estado dividiera su necesidad de financiación en miles de trocitos y los vendiera a inversores. Ah, vale. Y esos inversores pueden ser fondos de pensiones, bancos, otros países o incluso particulares que compran esa deuda a cambio de recibir un interés. Y aquí llegamos a uno de los grandes mitos, la eterna comparación. Un Estado debería gestionarse como una familia, sin gastar más de lo que ingresa. Pero la realidad es que todos los países tienen deuda. Todos. Entiendo el argumento de que un Estado tiene un horizonte infinito, pero para mucha gente escuchar que no hace falta pagar la deuda suena a excusa para gastar sin control. No hay un punto en el que el mercado simplemente dice, basta, no te presto más. Tienes toda la razón, ese es el miedo principal. Pero la comparación con la familia no funciona porque un país no tiene una vida limitada, no se jubila. Claro, su objetivo no es llegar a deuda cero, como una persona que termina de pagar su hipoteca. El objetivo es que la deuda sea sostenible en relación con el tamaño de su economía. Lo que hace un Estado es gestionar y refinanciar su deuda constantemente. ¿Cómo que refinanciar? Emite deuda nueva para pagar la que va venciendo. Es un ciclo continuo. Incluso los países que consideramos más serios y ahorradores. Todos, Alemania, Suiza, los Países Bajos, todos tienen deuda pública. Lo importante no es la cifra absoluta, sino la confianza que generan. Fíjate en un caso extremo como el de Japón. Cierto, siempre se pone de ejemplo. Tiene una deuda pública que supera el 250% de su PIB, una cifra que asustaría a cualquiera. Y sin embargo, los inversores siguen comprando sus bonos con total confianza. Entiendo. Esto nos dice que la sostenibilidad de la deuda es un juego mucho más complejo que simplemente deber dinero. La clave es la capacidad de generar riqueza para poder hacer frente a los pagos. Entendido. Entonces, si todo este sistema se basa en refinanciar constantemente, en un ciclo de pedir prestado para pagar lo que debes, todo depende de poder seguir pidiendo prestado a un coste razonable. Exacto. Y eso nos lleva directamente al director de orquesta de toda esta sinfonía, los tipos de interés. Totalmente. Has dado en el clavo. La deuda, tanto pública como privada, está íntimamente ligada a las decisiones de los bancos centrales. Si el Banco Central Europeo o la Reserva Federal en Estados Unidos deciden bajar los tipos de interés, Pedir dinero es barato. muy barato. Esto anima a las empresas a invertir, a las familias a comprar y a los estados a financiarse a un coste muy bajo. Es el combustible del motor económico. Claro. Pero si suben los tipos, por ejemplo, para controlar la inflación, el coste de todo se dispara. Pagar los intereses de la deuda se vuelve mucho más caro. Muchísimo. Para un Estado significa que una parte mayor de su presupuesto se va solo en intereses, dejando menos para sanidad o educación. Y para una familia, pues la cuota de la hipoteca sube. Y esto no es teoría. Es lo que han vivido miles de familias en España el último año, con la subida del Euribor. De repente, la letra de la casa pasa de 500 a 800 euros. Justo. Ahí es cuando la macroeconomía te golpea directamente en la cuenta corriente. Precisamente. Y no solo afecta el coste de la deuda que ya tienes, cambia las decisiones a futuro. Una empresa que iba a pedir un crédito para una nueva fábrica, de repente echa el freno. Se lo piensa dos veces. El mercado inmobiliario se enfría porque las hipotecas son más caras. Es como si el director de orquesta no solo cambiara el ritmo, sino que convenciera a la mitad de los músicos para que dejen de tocar. Por eso los mercados se ponen tan nerviosos con cada reunión de los bancos centrales. Una de las ideas más potentes que se desprenden de todo esto es que el sistema, tal y como está diseñado, no solo tolera la deuda, sino que la necesita para funcionar. Suena casi a adicción. ¿Cómo es posible? Pues aunque parezca contradictorio, es así. En nuestro sistema económico, la deuda es crecimiento adelantado. Sin ella, una empresa tendría que ahorrar durante años para hacer una gran inversión. Con ella, la hace hoy. Y genera actividad económica y empleo hoy. Exacto. Además, la deuda pública es una herramienta anticíclica. En una recesión, cuando el consumo y la inversión privados se hunden, el Estado se endeuda para gastar más y evitar que la economía colapse. Entiendo. Sin duda, el crecimiento sería mucho más lento y las crisis probablemente mucho más profundas y dolorosas. Entonces, el problema no es la deuda en sí, es el uso que se le da. Exacto. El problema es el exceso de deuda mal utilizada. La deuda para construir un hospital es una inversión. La deuda para tapar agujeros estructurales de forma permanente es un problema. Pero, ¿en qué momento deja de ser una tirita útil para convertirse en el propio problema? ¿Cuándo se vuelve un riesgo para todo el sistema?
Se vuelve peligrosa cuando crece de forma sostenida mucho más rápido que la propia economía. Si el PIB de un país crece al 2%, pero su deuda lo hace al 5% año tras año, es evidente que la bola de nieve se está haciendo demasiado grande. Claro, la proporción no cuadra. También se vuelve un riesgo cuando todo el sistema depende de que los tipos de interés se mantengan artificialmente bajos durante demasiado tiempo, porque crea una falsa sensación de seguridad y anima a asumir riesgos excesivos. Y supongo que el último estadio es cuando ya no se usa para invertir, sino solo para sobrevivir. Correcto. Cuando la deuda se usa para tapar problemas de fondo, como la falta de competitividad de un país o un sistema de pensiones insostenibles, en lugar de para hacer las reformas necesarias. Entiendo. En ese punto, el sistema pierde flexibilidad, se vuelve totalmente dependiente de los bancos centrales y es extremadamente frágil ante cualquier crisis inesperada. Vale, después de analizar todo esto me queda una pregunta práctica. Si alguien que nos escucha está mirando su cartera de inversión o simplemente leyendo las noticias, ¿cuál es esa idea clave sobre la deuda que debería cambiar su forma de ver el mundo a partir de ahora? Si tuviera que quedarme con una idea, sería esta. El crédito es el motor de los ciclos económicos. Entender la dinámica de la deuda te permite ver cuándo la economía se está sobrecalentando y cuándo se está enfriando. Te da un termómetro. Exacto. Te ayuda a entender que los tipos de interés lo condicionan todo, desde el precio de las acciones hasta el de la vivienda. Y te enseña que el crecimiento basado solo en acumular más y más deuda tiene un límite. Como inversor, te ayuda a no dejarte llevar por la euforia y a ser consciente de los riesgos que no se ven a simple vista. Para terminar, hay una última conexión que me parece fundamental y que a menudo pasa desapercibida: la relación entre la deuda y la inflación. Es un punto crucial. La inflación, como sabemos, hace que el dinero pierda valor con el tiempo. Un euro hoy no compra lo mismo que comprará dentro de 10 años. Y esto tiene un efecto directo y muy poderoso sobre la deuda. ¿En qué sentido? Beneficia a los deudores y perjudica a los prestamistas y ahorradores. Piénsalo. Si un Estado debe 100.000 millones de euros y durante los siguientes 10 años hay una inflación constante, El dinero que devuelva valdrá menos. mucho menos. Su valor real, su poder de compra, será menor. La cantidad nominal es la misma, pero el peso real de esa deuda sobre la economía ha disminuido. O sea que en el fondo la inflación es una forma de pagar la deuda sin pagarla del todo. Es como si una parte de la deuda se evaporara con el tiempo. Es una forma muy gráfica y acertada de verlo. El deudor devuelve un dinero que vale menos. Y por eso los estados, que son los mayores deudores del sistema, suelen tolerar e incluso buscar un nivel moderado y controlado de inflación. Claro. Es una forma sutil de aligerar el peso de su propia deuda a lo largo del tiempo. Aquí vemos de nuevo cómo el factor tiempo es el protagonista de toda la ecuación económica. La conclusión parece clara. La deuda es como el fuego, una herramienta increíblemente útil que nos ha permitido progresar, pero que si se descontrola, lo quema todo. Exacto. La clave no es eliminarla, sino entenderla y respetarla. Es uno de los motores invisibles de nuestra economía. El objetivo no es ser un experto, sino tener la capacidad de leer las noticias o tomar decisiones financieras viendo el cuadro completo con más claridad. Y con eso, dejamos una última idea en el aire. Si la inflación es una forma de reducir la carga real de la deuda pública, ¿significa eso que el sistema tiene un incentivo incorporado para que el dinero de los ahorradores con el tiempo siempre valga un poco menos? Da que pensar. Porque la libertad financiera no empieza con dinero, empieza con el tiempo que decides dedicar a aprender. Gracias por escuchar Invertir el Tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.